Hola, en este video vamos a hablar sobre el área de un segmento circular. Este contenido siempre es un poco más difícil que el perímetro y el área de un sector circular. Recuerda que son dos cosas diferentes. Voy a tratar de relacionarlo con los triángulos para que sepas que hay algunas características especiales, pero voy a ser bien insistente en que al final todos se pueden hacer de la misma manera, solamente que hay algunas formas para hacer más rápido algunos. Y siempre es bueno saber las formas para los más rápidos. Este video se va a dividir en dos partes porque si no va a quedar muy extenso. Hagamos el primero. Por cierto, vamos a empezar desde el más fácil, cuando te den todo. Recordemos que el área de un segmento circular corresponde al área de solo este trocito, ¿vale? Solo eso, nada más. Entonces, para eso vamos a tener que calcular varias áreas y hacer una resta. Nosotros tendríamos que calcular el área de esto completo, que es lo verde, todo esto, todo eso completo, y tendríamos que quitarle el área del triángulo que se forma acá, de ese triángulo, hoy no se ve el color, otro color, este, para que nos quede solamente la porción verde que quedó marcada verde, o sea, solo eso que está en verde. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se hace. Se calcula entonces el área del sector circular, que es la materia anterior, y se le quita el área del triángulo. Para poder entender eso, tenemos que recordar un poco los elementos del triángulo. Entonces, primero vamos a anotar la fórmula. Va a ser el área del segmento es igual al área del sector circular menos el área del triángulo AOB. El área del sector es el ángulo partido 360 por pi por r cuadrado menos el área del triángulo, que va a ser la misma. Ya, para eso voy a recordarte algunas características importantes del triángulo y eso viene justo ahora. Ya, se utilizan los triángulos típicos. Bueno, tenemos tres triángulos que van a ser los más típicos, que van a ser la opción más buena, la mejor opción, es el equilátero. Luego de eso tenemos el isósceles, que ese es el que más se va a repetir. O sea, todos los triángulos van a ser isósceles. Si te preguntas por qué, trata de analizarlo por tu cuenta. Yo lo voy a explicar en alguna parte del video y te pido que lo pongas en los comentarios si es que te das cuenta dónde es. Entonces, mira, sería isósceles. O sea, va a tener dos lados iguales y dos ángulos iguales, que van a ser estos de acá abajo. Y el otro que va a aparecer bastante es el rectángulo. Deberían estar solo estos tres tipos de triángulos, no pueden haber más. Y de hecho es un triángulo, rectángulo y isósceles también. ¿Vale? Entonces, mira, vamos a recordar un detallito muy importante. Todo triángulo tiene tres alturas, ¿vale? Cuando tú calculas el área de un triángulo, sin importar qué altura utilices, si utilizas la base que le corresponde, vas a obtener las áreas todas iguales. Debería ser así, no puede ser distinto. Por ejemplo, no quiero dar ejemplos, pero si tú tienes diferentes alturas, o sea, si tú calculas el área con esta altura y esta base, debería darte lo mismo si calculas el área con esta altura y esta base. Da lo mismo cuál ocupes, porque el triángulo es 1 y la fórmula del área es base por altura dividido 2, entonces no importa qué altura ocupes, mientras utilices la medida de la base que le corresponde a esa altura. El triángulo equilátero tiene muchas características especiales. Por ejemplo, una dice que la altura dimidia su base. O sea que esto, si midiese 20, cada uno de estos va a medir 10. ¿Vale? Esa es una característica muy importante. La otra, bueno, es una altura, entonces cae 90. Este era 20, entonces este era 20. Y acá nosotros podríamos calcular esa medida aplicando rápidamente el teorema de Pitágoras. Porque ahí tenemos un triángulo rectángulo, que es este. ¿Vale? Ese que pinté ahí. ¿Sí? Ahora, en el isósceles también tenemos tres alturas, como en todo triángulo, pero hay una que es la que vamos a usar siempre, que es esta.
¿Por qué esa? Porque esa altura en particular, que es la del lado que es distinto, dimidia a este lado, o sea, lo parte en la mitad, y también se formaría un triángulo rectángulo donde nosotros podríamos hacer Pitágoras si es que lo necesitamos. Y bueno, el triángulo rectángulo es bastante especial. Va a ser mucho más fácil cuando te salga un triángulo rectángulo porque estas dos medidas son iguales y van a corresponder al radio, ¿vale? Entonces ahora con esa información vamos a ir a hacer un ejercicio donde te den todas las medidas. Tú vas a tener todo y solamente vas a tener que calcular. Entonces vamos a eso. Me quedaron un poquito chicos los números, pero bueno, a ver, acá te dan todo lo que necesitas. Pareciera que no, que te van a faltar cosas, pero no es cierto. Veamos, el ángulo que está ahí, a pesar de que no se vea bien, es un 80, ¿vale? Ahí está. Ya, ahora sí. Tenemos nuestra figura donde tenemos el radio, que es 7, este que es 5 y el ángulo que es 80. Vamos a reemplazar en la fórmula. Va a ser el área del segmento. Voy a usar dos colores para poder diferenciar la primera parte y la segunda. La primera parte es 80 sobre 360 por pi por r al cuadrado. Nuestro r en este caso es 7. Menos. Ahora viene la segunda parte. Tenemos que calcular el área de todo este triángulo entero. Ahora, esa área se calcula con la fórmula del área del triángulo, que es base por altura dividido 2. Nosotros tenemos una altura que es esta que me dan acá, esa, y mide 5. Y su base es 7. Entonces va a ser 7 por 5 dividido 2. Seguimos calculando, vamos a simplificar primero. 836 por pi por 49. Menos 35 dividido 2. Acá la idea es multiplicar, porque no se va a poder simplificar. O sea, sí se puede volver a simplificar. Simplifiquemos de nuevo. Sí, es bueno simplificar siempre. Siempre, siempre, siempre. Sería 4 y 18. Simplifiqué por 2. 35 sobre 2 son 17,5. Sí. Ahora esto lo podemos volver a simplificar. 2 novenos. Pi. Si queremos dejarlo más bonito, esto sería 2 por 49, 98 novenos, pi menos 17,5. Si te piden pasar esto a un solo número o te dicen que pi tiene que ser 3,14, lo que tendrías que hacer simplemente es dividir el 98 entre 9, luego multiplicarlo por 3,14 y finalmente restar. Este es el ejemplo más sencillo cuando tienes todas las medidas. Ahora vamos a ver otro que es de los más simples, que es cuando es un triángulo equilátero. Yo te voy a enseñar una trampa. Ya, mira, este triángulo que tenemos acá es un triángulo equilátero. Es equilátero porque como ese ángulo mide 60 y estos dos son radios, los dos van a medir lo mismo. Como esos dos miden lo mismo, significa que estos ángulos también miden lo mismo. Entonces, siempre, en todas estas circunferencias que tú tengas, siempre va a ser al menos un isósceles. Porque como va a tener dos radios, sí o sí van a tener que ser iguales los lados. Entonces acá sí o sí va a cumplir que es un equilátero. Entonces, mira, vamos a hacerlo con el proceso largo. Pero después de terminar el proceso largo, yo te voy a mostrar cómo sería con el proceso tramposo. Tramposo, pero maravilloso. Ya, entonces vamos a primero hacer el paso 1. Ya, mira, estos pasos yo los escribo para que tú identifiques, para que sepas qué es lo que estoy haciendo, para que no sea como que hice 1000 cosas y no entendiste nada. Ok, entonces mira, el primer paso es trazar la altura. Es para que tú identifiques que tenemos una altura. Puedes trazar cualquiera de las tres. Recuerda lo que dije en el video. Todo triángulo tiene tres alturas. Lo más importante es que utilices la base para calcular el área del triángulo. Entonces, vamos a trazar esta altura. ¿Vale? Y eso.
Ese es el paso número 1. Identificar. Esa es mi nueva altura. Acá, al haberla trazado, va a pasar que se van a formar dos triángulos rectángulos. Este es uno y este es el otro. ¿Vale? Pero nosotros nos vamos a enfocar en el amarillo. Y nos vamos a ir al paso número 2. Ya, entonces mira, el amarillito que yo te dibujé era un triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo acá abajo. Ahí le hago como un zoom, quedó gigante, no importa, porque esa es la idea, que quede grande, que se pueda ver. Ya, entonces, esto es la altura, este es el valor que no tengo. Esto de acá, esta medida, al ser un triángulo equilátero, va a medir 6 también. Y la medida de abajo, esta, va a medir 3 centímetros. Porque acuérdate que la altura en un triángulo equilátero dimidia a su base. Entonces ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y tenemos nuestra variable. Entonces acá hay que aplicar sí o sí Pitágoras. Y eso lo vamos a hacer en el paso número 3. Ok, entonces esto va a ser la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. 36, 9, 36 menos 9. Restamos esos dos números y sacamos la raíz. Ok. Acá podemos escribir la raíz como una multiplicación de dos factores. Y al final me quedaría 3 raíz de 3. Entonces esa sería la altura del triángulo. Paso 4. Ya, para este paso voy a volver un poquito arriba. Recordemos qué estábamos haciendo, porque es como demasiada información, creo yo. Entonces, mira, voy a acercarme. Nosotros recién lo que hicimos fue calcular esta altura, que era 3 raíz de 3. Entonces, nosotros necesitamos calcular el área de todo ese triángulo para poder, de esa manera, encontrar el área del segmento circular. Entonces, nosotros necesitamos el área de todo esto. Ya tenemos la altura, que es 3 raíz de 3. Y la base de esa altura es 6. 6, no 3. Entonces vamos a calcular el área de ese triángulo considerando eso. Acá estoy, se me está acabando la hoja. Ya, entonces va a ser la base que era 6. 6 por 3 raíz de 3. Todo eso sobre 2. Simplificamos. Solo se puede simplificar si hay multiplicación. Por favor, no simplifique si hay suma. 3. 9 raíz de 3. Esa sería el área. Y vamos a terminar el ejercicio en este trocito de acá, porque ahora solamente quedaría aplicar la fórmula para calcular el área del sector circular. Y luego te voy a mostrar el tip que era importante y ya tendríamos el área del segmento. Entonces la fórmula es el área del sector. La voy a escribir si ya materia pasada. Ya está. O 60 por pi por 6 cuadrado menos, eso era 9 raíz de 3. Un sexto pi 36 menos 9 raíz de 3. Un sexto, no simplifiquemos, ¿por qué no? 6 pi sería al final, menos 9 raíz de 3. Para los que les cueste simplificar, dividí por 6, eso me da 1, no se escribe ese 1, y 36 dividido en 6 son 6. Y ya está, con eso está terminado. No me deja rayar esto, raya, eso. Listo. Ya mira, ahora, ¿qué detalle quiero decirte que es importante? Hay una fórmula para calcular el área del triángulo equilátero, solo equilátero, que hace que no tengas que hacer ni el paso 1, ni el paso 2, ni el paso 3.
y te saltas directo al paso 4. Entonces, solo se puede usar en el triángulo equilátero, no lo uses en otro, porque no se puede, está mal. Tuvimos que hacer el paso 1, 2, 3 y 4 porque no sabíamos porque no sabíamos la altura del triángulo equilátero. Pero hay una fórmula que nos entrega de inmediato la altura del triángulo equilátero. Pero solo se puede ocupar en este tipo de triángulo. No se puede usar en otro. Si lo usas en otro, está malo. Está malo, no se puede usar en otro. Así que no lo uses en otro. No se puede. No. La fórmula es la altura del triángulo equilátero, no es de otro, triángulo equilátero es raíz de 3 partido por 2 por A. A es la medida del triángulo equilátero. Mira, vamos a comprobar. Sin hacer el paso 1, ni 2, ni 3, te voy a decir cuánto es lo que nos dio antes la altura. Sería raíz de 3, uy, estoy sin espacio, raíz de 3 por la medida del lado del triángulo equilátero, que era 6, todo eso sobre 2. Entonces esto al final es 3 raíz de 3. Si tú te fijas, nos dio lo mismo aquí, lo mismo. Entonces te evitas hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3. Pero tienes que saber igual hacer esos pasos, porque todavía nos faltan algunos triángulos por revisar. Entonces, esto tienes que saberlo sí o sí, pero te doy una opción en el caso de que te salga un triángulo equilátero. Este es el primer video de segmento circular, nos queda un segundo. Espero te sirva mucho para entender esta materia, que es muy entretenida. ¡Chao!